7 de la mañana con 54 minutos. Estamos en nuestros estudios con el abogado penalista Fernando Ugaz. Ayer, a raíz de la información de que Nadine Heredia, el Partido Nacionalista, habría recibido justamente 3 millones de dólares de parte de la empresa Odebrecht por orden, en este caso del Partido de los Trabajadores de Lula da Silva, es que se han desatado probablemente más preguntas que certezas. Y una de las preguntas que la mayoría de peruanos nos hacemos es si esto realmente constituye delito en cuanto a Nadine Heredia y al expresidente Ollanta Humala. Recordemos que ambos están siendo investigados por lavado de activos. Nadine Heredia también tiene un tema de usurpación de funciones en el Congreso de la República. Entonces están implicados en varios temas. Lo cierto es que ellos están aquí, por lo menos no están fugados. Y muchos muchos políticos pedían ayer la cabeza de ambos. ¿En qué sentido? En pedir que se solicitara la prisión preventiva para ambos. Corresponde la prisión preventiva por la entrega de aportes para campaña. Muy bien, ya está con nosotros el abogado penalista Fernando Ugaz para respondernos estas preguntas que tenemos todavía en el aire y que no sabemos respondernos. ¿Procede o no procede la prisión preventiva? Muy buenos días, Melissa, muy agradecido por la invitación. En principio consideramos que el pedido de prisión debe sustentarse en algunos requisitos básicos. Uno de ellos es que tenga una evidencia, unos elementos indiciarios del delito, correcto, de manera gruesa, importante. Pero otro de los requisitos importantes es el peligro de fuga. En el caso concreto, ya la señora Nadine se ha estado discutiendo si existe ya el peligro de fuga, incluso para variársele las reglas de conducta y que no salga del país. Y ya hemos tenido al juez Carguancho en varias oportunidades, incluso que se le ha cambiado la regla de conducta. De tal manera que si la señora Nadine Heredia hasta el momento está cumpliendo con dichas reglas de conducta, yo creo que no debería corresponder ningún pedido de prisión preventiva. Ahora, ojo, ella no tiene comparecencia restringida. Es decir, que no tiene que estar, digamos, en su casa, ni tiene impedimento de salida del país, no lo tiene. Ella lo que tiene que hacer es pedirle permiso al juez si es que quisiera salir. Si al juez, no sé, amaneció, pues no durmió bien, qué sé yo, puede decir, sí, claro, señora Nadine, señor Ollanta Humala, salgan ustedes. Podría pasar. Bueno, lo cierto es que está funcionando las reglas de conducta y lo cierto es que ya la señora Nadine ha solicitado salir del país y el juez Carguancho le ha dicho que no. De manera motivada y le ha dicho, bueno, te debes mantener aún, y es más, el tema de la FAO, el tema del trabajo también ha sido noticiado, que también ya no existe ningún trabajo fuera del país, de tal manera que parece que ese temor, digamos que ya no existiendo el trabajo fuera del país y ya habiéndosele, digamos, desestimado estas solicitudes, yo creo que no es un peligro concreto, digamos, ¿no? Correcto. La segunda pregunta es si hay un delito en el hecho de haber recibido 3 millones de dólares supuestamente como aportes de campaña. ¿Eso se configura en un delito? Excelente pregunta y eso es lo que todos los peruanos le están haciendo, ¿cierto? El abogado dice que no, obviamente. Sí, pues el abogado dice que no. Lo cierto y lo concreto que, a ver, ubiquémonos, no solamente el Partido Nacionalista ha recibido aportes de campaña, sino todos los partidos reciben aportes de campaña. De privados. De privados, ¿no? En este caso, la empresa Odebrecht se afirma que en el 2011 recibió cerca de 1 millón, 3 millones, hay una serie de datos ahí, pero Barata dice 1 millón, en 3 o 4 oportunidades, en efectivo. A Nadine Heredia directamente. A Nadine Heredia. En total 3 millones de aportes. Correcto. Yo creo que la declaración de Barata, si uno lo lee de manera expresa, describe que fue por orden, digamos, fue por instrucciones del Partido de los Trabajadores, dirigido por el señor Lula da Silva, y hay que entender que estos montos ingresaron a propósito de las cuentas que lo administraba el señor Palucci, el llamado el italiano en Brasil, que administraba las cajas tanto del Partido de Trabajadores como de la empresa Odebrecht. Y estos eran con fines políticos en un primer inicio, de tal manera que me parece que si los aportes, si preguntamos, ¿eso es lavado de activos?
Considero que no es lavado de activos, porque por lo menos originariamente se entendía que era un aporte para campaña, era un aporte para el tema electoral, y en ningún momento se tuvo en discusión el origen ilícito de los dineros. Hay un requisito esencial para determinar si existe un lavado de activos, y es que la persona que recibe el monto por lo menos pueda presumir en un contexto determinado el origen ilícito de los dineros. Aparentemente de eso no hay prueba, el señor Barata no ha expresado ello. Pero el hecho de que este dinero, y eso sí lo ha dicho el señor Barata, saliera de esta oficina de operaciones estructuradas que ellos mismos han explicado, me refiero a Marcelo Odebrecht, me refiero al señor Barata, servían justamente para pagar sobornos y pagar coimas para ganar adjudicaciones y contratos. ¿Ese hecho no es un indicio justamente para hablar de un soborno más que de un aporte? Ese hecho es un indicio para decir que esto es una criminalidad organizada, Odebrecht. Es un indicio y unos elementos para decir que los señores trabajaban a partir de sobornos que se servían para aportes de campaña o que servían para ya procesos en los países donde ya han asumido la presidencia y quieren ganar algunas adjudicaciones y licitaciones. Pero si la pregunta es si quien recibe el monto, correcto, conoce de que viene la oficina estructurada, conoce que este dinero ha sido ordenado por Paluche, conoce que es un dinero proveniente de sobornos, de dineros ilícitos, droga, trata de blancas y una serie de otros delitos fuentes prohibidos, ¿correcto? Si conociese, sí diríamos, o presume su origen ilícito, diríamos que sí, la señora Nadine Heredia puede ser procesada e investigada por lavado de activos. Pero si respondemos que todo ese conocimiento del origen era desconocido en ese momento, o no podía conocerlo, o no podía presumirlo, correcto, en ese momento, plena campaña electoral, donde todos los partidos recibían dinero, tendríamos que responder que no, correcto. Es importante que quien recibe el monto tenga que haber tenido los elementos necesarios que le permitan inferir que esos montos son ilícitos, y aparentemente que en un contexto donde hay muchos aportantes, muchas empresas, etcétera, es un momento donde incluso la contabilidad, como lo ha dicho el OMPE en el informe del 2012, a propósito de las elecciones del 2011, yo que ha existido en general, como en todos los partidos, los temas contables, los temas de aportes, ha sido todo un tema bastante irregular, ¿no? Correcto. Ahora, se habla de aproximadamente 11 millones que no tienen explicación, 11 millones de aportes que no tienen explicación ante la OMPE de parte del Partido Nacionalista para las campañas del 2006 y del 2011. Solo en la del 2011 se habla de 4,5 millones de origen desconocido. ¿Eso es un delito, por ejemplo? Defraudación tributaria, colusión, en fin, ¿hay algún delito ahí que se pueda bueno, observar? Definitivamente, si hay aportes, si hay montos ingresados, si hay montos gastados para las elecciones, correcto, y no han sido declarados o no han sido justificados, etcétera, ahí hay temas de falsedad en su declaración, ahí hay temas de omisión de declaración, correcto. Incluso también se habla, de acuerdo al OMPE, de una serie de personas que habrían sido los aportantes y al último se sabe que no son los aportantes, claro, lo han negado, etcétera. De tal manera que podríamos decir que hay falsedad en informaciones, omisiones de declaraciones. Estos son temas que incluso por el tema de penalidad ya habrían prescrito por el tema de los años. Estamos hablando de hechos del 2011 y estamos en el 2017, ¿no? Y entonces eso definitivamente, pero me parece, han pasado más o menos, este tipo de delitos tiene entre 4 años más o menos aproximadamente, ¿no? De pena privativa y libertad. Pero a mí me parece que la moraleja importante que debemos sacar es que si no se reglamenta, si no existen tipos penales específicos para sancionar la no declaración del origen de los aportantes, la fuente, los aportantes deberían precisar los aportes de campaña. La comisión de la señora Rosa Mavila, de la congresista Rosa Mavila, fue una comisión muy importante para averiguar el origen de los dineros, que no sean de narcotráfico, que no sean de trata de blancas, que no sean delitos de corrupción, etcétera. Ni que sean para después adjudicarse obras. Totalmente, de tal manera que hay unos prerequisitos que deberían regularse bien y este es el momento para ello. Correcto. Muchísimas gracias al abogado penalista Fernando Ugaz. Tenemos que ir rápidamente hacia la presidencia del Consejo, a Palacio de Gobierno.